Mira, bastante interesante. Siempre es bueno conocer quiénes están detrás de la promoción de un destino tan importante como Aruba. Copa Airlines somos socios de Aruba desde hace muchos años y lo que esta reunión reafirma es que el interés de Aruba por seguir manteniendo, ¿cierto?, los chilenos que viajan allá y aumentar en un monto importante para que conozcan ese bello país. Así que nosotros como Copa estamos muy contentos también de haber sido y seguir siendo un partner para ellos. ¿Cómo es la demanda de los chilenos a Aruba? Bueno, Aruba es un destino que es un segmento un poco más alto, hay mucho interés, hay familias y gente que prefiere Aruba por ser un destino que de partida tiene un clima especial durante todo el año, ¿cierto? Uno de los del destino del Caribe que mejor clima tiene. El chileno busca las playas y la belleza y no solamente estar encerrado dentro de un hotel. Así que el chileno que va particularmente es el que busca ese segmento. Y ahora vuela desde Panamá a Aruba. Nosotros tenemos hoy día 10 frecuencias semanales a Aruba desde Panamá, 5 vuelos saliendo de Chile hacia Panamá y en temporada alta, que es a partir de enero, vamos a aumentar a 12 las frecuencias semanales, por lo que además vamos a tener más alternativas para los chilenos para que puedan conectar e ir a conocer la isla. ¿Un vuelo Chile a Aruba directo están en los planes? No, el vuelo es Santiago-Panamá y Panamá-Aruba directo. Son alrededor de entre 9 y 10 horas de vuelo. Súper asequible con una conexión de entre 30 y 50 minutos en Panamá. Importante decir que todos los pasajeros que se suben a un avión de Copa tienen incluidos sus refrigerios, ¿cierto?, su carry-on, independientemente cuál sea la tarifa que se compre o que se adquiera. Siempre van a poder contar con eso sin costo adicional. ¿Y Aruba puede esperar más vuelos de Copa? Eso, ojalá. Nosotros queremos que haya muchos vuelos de Copa para todos lados y también para Chile, ¿por qué no Aruba también? Pero esperemos que sí.